de carne, eh, sabiendo que con datos de la FAO de 2019, que en cerdos y en ovejas se tiene un estimado de 1 billón de cabezas en cada especie. Para el caso de los bovinos, tenemos un estimado de 1,5 billones de cabezas, y para el caso de aves, tenemos un estimado de 23 billones de aves. ¿Esto qué es lo que nos dice? Tenemos que tener alimento suficiente para alimentarlos a ellos, para que ellos nos puedan alimentar a nosotros. Es por eso que los objetivos que debe tener una planta de alimentos para animales, primeramente debe ser cumplir los requerimientos fisiológicos y nutricionales de los animales que estamos criando, ¿verdad? Porque ellos, al final de cuentas, con los resultados en campo nos van a decir si estamos haciendo las cosas bien. Que nosotros, al tener una planta de animales, podamos ver un precio competitivo en quetzales por libra de la competencia. Eh, Como decía, los que nos van a dar el parámetro de si estamos haciendo las cosas bien son los animales. El precio de ganancia de las producciones pecuarias se tiene de traducir en quetzales por libra, quetzales por litro, dependiendo de lo que estemos produciendo. Algo muy importante pues es cumplir la demanda que tiene el mercado en el entorno, también cumplir las regulaciones eh, del país o de la región donde estamos, y controlar y reducir algunos problemas asociados al alimento de casas comerciales. La charla tiene como nombre pues 5 pasos. Estos 5 pasos se van a hacer un poquito más largos, pero ya los vamos a ir viendo poco a poco. Lo que vamos a tocar algunos temas de instalaciones, no vamos a profundizar mucho. También un poco de materia prima y control de calidad. Los procesos de molienda, que son muy, muy importantes en una fabricación de alimentos para animales. Procesos también de mezclado, y el control y registro que nos va a permitir a tener una retroalimentación de lo que estamos haciendo en nuestra planta de alimentos para que ésta sea rentable. Vamos a tocar un poquito de tema de instalaciones. La primera situación que nosotros tenemos que pensar en instalaciones es la planeación. Tenemos que sentarnos y pensar, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Una fábrica de alimentos comerciales, y entonces nuestro enfoque debería de ser en vender alimento para obtener ganancias y tener un buen servicio al cliente. O bien, plantas de alimentos integradas, en la cual nosotros ya tenemos una explotación pecuaria, vamos a producir alimento para nosotros, y también vamos a poder vender a nuestros socios o a algún otro mercado, en el cual el objetivo pues es obtener un bajo costo y tratar de tener un gran volumen para que los costos sean menores. Y hay otro tipo de planeación también para las personas que solo quieren para su granja, en la cual podrán utilizar recursos propios de su entorno, y bien minimizar gastos de alimento al no comprar alimento comercial. Otra situación que debemos de tomar en cuenta en las instalaciones pues es el diseño, siempre enfocado en el futuro. ¿Cuál es el área de mercado potencial que nosotros tenemos? En donde nos encontramos, tal vez nosotros queremos poner de aves y cerdos, y el potencial que está ahí es de rumiantes o inclusive de piscicultura. Entonces tenemos que evaluar eso, porque en base a eso va a ser los costos que nos va a representar nuestra planta. El potencial de fuerza de ventas que vayamos a tener a un mediano plazo, las necesidades de los productores del área, ¿verdad? Que nosotros las podamos cumplir, un análisis de la competencia, qué es lo que ofrece la competencia y qué va a ser nuestro diferencial, y preguntarnos si realmente una planta que nosotros podamos establecer será rentable en 5, 10 o 15 años. Los presupuestos, pues, son los básicos de compra de tierra, construcciones, dependiendo de cuál sea nuestra situación. Seleccionar un lugar que tenga una accesibilidad, servicios públicos, pues a mano, y que sea un potencial de alternativas en el caso de que nosotros tengamos que cambiar el giro del negocio. La selección del personal, yo siempre digo que es algo muy, muy importante, y que tiene que ser un personal capacitado, proactivo, y que sea muy consciente de la operación, porque también tenemos vidas animales en nuestras manos, y más que todo ellos van a tener nuestro dinero en sus manos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser alguien que sea consciente del tamaño de la operación. Las regulaciones, pues no me voy a tener mucho acá. Básicamente son dictámenes favorables del Ministerio de Ambiente, eh, en base a estudios.
los dictámenes favorables del Ministerio de Trabajo, de los reglamentos de seguro y ocupacional, también del Instituto de Seguridad Social, ¿verdad? El reglamento de salud y seguridad ocupacional a partir de 3 empleados. Y finalmente, el que nos rige, que es el RTCA, que es el Reglamento Técnico Centroamericano, en el cual nos da los tips ya propios para una planta de alimentos balanceados. Aquí solo les quise poner una planta, voy a decir una planta modelo, pero no necesariamente es modelo de lo que se tiene que hacer, sino que es un tipo de planta para que nos grafiquemos de qué vamos a estar hablando. Esta planta está ubicada en Colombia, en la cual pues se tiene una fosa de alimentación para que sea alimentado por mini cangilones a una tolva de descarga a molino de martillos para poder hacer la molienda, seguidamente a una tolva de descarga en donde se puede obtener ya el maíz molido. Aquí todavía estaba incompleta porque iba a tener pues un servidor a esta fosa y esta fosa iba a cargar el grano ya molido por medio de un tornillo sin fin aquí a la tolva de mezcladora, y pues esta es la mezcladora con su motor. Este es un esquema básico como debería de ser, pero no necesariamente tiene que ser así, es para que nos vayamos familiarizando de algunos puntos que vamos a tocar. Vamos a ir al paso de la materia prima. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? Pues rumiantes y monogástricos van a ser diferentes en su tipo de alimentación. Generalmente los rumiantes, cuando tienen una buena alimentación, la base por económico y por fisiología van a ser los forrajes. Seguidamente nosotros vamos a complementar estos forrajes con un alimento balanceado la mayor parte de las veces, el cual va a contener harinas y granos que van a ser la fuente energética, algunas oleaginosas y fuentes proteicas, minerales, vitaminas y aditivos no nutricionales que nos van a ayudar con procesos metabólicos. A diferencia que los monogástricos, pues la mayor parte de las explotaciones en granja son con 100% alimento balanceado, para los cuales también vamos a usar granos y harinas energéticas, inclusive algunas grasas y aceites, ya sea de origen vegetal o animal. También vamos a usar harinas proteicas o aminoácidos sintéticos, y al igual que los rumiantes, vamos a tener que complementar con minerales, vitaminas y aditivos no nutricionales para poder cubrir todos los requerimientos nutricionales de estos. ¿Cuáles son algunas de las materias primas que generalmente estamos utilizando en el mercado? Bueno, en primer lugar, y la base de la alimentación de todos los animales con fines zootécnicos, pues es el maíz. ¿Por qué? Porque tiene un alto valor energético por los valores de almidón y grasa que contiene, y que tiene bajos niveles de fibra. También es altamente palatable para todos los animales, y en el caso de aves de postura y pollos de engorde, pues tiene una cierta cantidad de pigmentantes como la luteína y la zeaxantina que nos ayudan a coloración de piel en pollo de engorde y a coloración de yema en huevo de postura comercial. La escasa variabilidad de su composición química, pues también es otro de los alicientes que nos lleva a usarlos. Tiene bajo contenido de factores antinutricionales y tiene una buena digestibilidad tanto en rumiantes como en monogástricos, sabiéndolos pues ofrecer. Aquí pues tenemos un tip de cómo identificar cuál sería un maíz bueno y un maíz no tan bueno. Si los podemos ver detenidamente, aquí las muestras a cortesía del laboratorio de DNA nos muestra la parte de impurezas, la parte de dañado, extraño, quebrado y entero. Sí, a simple vista, pues sabemos que este es el que tiene mayor cantidad de maíz entero, entonces va a ser un maíz deseable, y este pues por su naturaleza va a ser un maíz menos deseable. A veces esto no lo podemos controlar porque un buen porcentaje del maíz y soya que utilizamos a nivel nacional pues es importado, y es lo que nos mandan. Entonces muchas veces no está en nuestras manos poder exigir calidad, porque pues es lo que nos venden. Pero eso es para que pero ni eso es el orden, por ejemplo. Esto por es favor, lo si alguien, no sé quién tiene su micrófono encendido, lo puede apagar. Gracias.
Por otro lado, pues tenemos también la harina de soya, muy utilizada como fuente proteica. No es más que el proceso de extracción de la grasa del frijol. Nosotros obtenemos harina y dependiendo de su origen y procesamiento, pues puede tener entre un 44 a un 48% de proteína cruda. En el caso de que nosotros ahora formulamos en base a aminoácidos digestibles, tiene un alto contenido de lisina importante, del cual se hace una relación de lisina en base a los demás aminoácidos para poder formular. Entonces es una materia prima muy deseable. Eh, el procesado térmico que lleva esta harina de soya reduce los factores antinutricionales, entre ellos pues los antitrípsicos, las ureasas, las lectinas, y esto hace que pueda tener una buena digestibilidad en rumiantes, teniendo una importante cantidad de proteína de sobrepaso, y en monogástricos también es muy bueno en su digestibilidad. También tenemos otra materia prima muy utilizada, que es la harina de palmiste, pues que es del residuo de la extracción de aceite de la semilla de la palma africana. Al ser un subproducto, puede ser un poquito variable en su composición nutricional, dependiendo de qué partes del fruto se han tomado y el procesado que haya tenido. Se usa como una fuente de fibra, que puede llegar hasta un 20% de fibra bruta, y el contenido de grasa es variable, que puede llegar hasta un 10%. En el caso de rumiantes, pues se recomienda usar harina de palmiste que sea menor al 7%, ya que estos animales pues no son muy buenos en la conversión de grasa en energía. Se usan niveles pues no tan altos, y la digestibilidad es aceptable en ambos grupos de rumiantes y monogástricos. También otra de las materias primas que tenemos a disposición y de las más utilizadas es el afrecho de trigo. Em, es otro subproducto. Eh, no sé si hay otro micrófono encendido. Perdón, es justo, hay un micrófono encendido para que lo puedan apagar. Gracias. Gracias. Pues el afrecho de trigo es otro subproducto. En donde es bastante variable, pues es el nivel de fibra, dependiendo de qué partes de la cáscara del trigo se vayan a utilizar. Puede llegar hasta un 10%. El contenido de proteína es un poco menos variable, que puede estar entre un 14 a 16% de proteína cruda. Es una de las principales fuentes de fibra, y generalmente su digestibilidad en bovinos y monogástricos es más deseable que la del coquito. ¿Cuál es el problema con este afrecho de trigo? Pues el alto precio. Su competencia con la alimentación humana ha hecho de que el precio pues, sea hecho más alto. Y a diferencia de otros países, para nosotros en las dietas que hacemos en Guatemala, en lugar de que se agregue fibra para abaratar la dieta, puede ser que nos suba el precio de la dieta. Entonces, debemos ser bien estratégicos a la hora de usar los productos fibrosos. Otro de los productos que más se utilizan también es el aceite de palma, pues del fruto de la palma africana. La fracción que se utiliza es la astarina en alimentación animal, y su característica es que tiene grasas saturadas. Em, la fuente principal de grasa vegetal en casi todas las dietas. Se utilizan bajas inclusiones dependiendo del tipo de dieta que sea, y también se puede usar en monogástricos, y dependiendo de en qué fase fisiológica estén los rumiantes, pues también se puede agregar un poco. Por otro lado, también tenemos la melaza de caña, que no es más que el residuo de la extracción de la caña de azúcar, y su uso es limitado por cuestiones de mecanización. Si agregamos en grandes proporciones, podemos contaminar mucho el equipo, pero nos funciona bien como un palatante. Tiene un cierto grado de fuente de energía y también de potasio. Nos funciona como un aglutinante únicamente en algunas dietas, lo cual nos evita la polvosidad, tanto en rumiantes y monogástricos. Y finalmente, pero no menos importante, pues está el famoso núcleo o complemento, ¿verdad? Que es el complemento de la base de las dietas tanto de monogástricos como de rumiantes, el cual pues contiene vitaminas, minerales, aditivos,
y algunos aminoácidos sintéticos, dependiendo del caso. Básicamente son específicos en dietas de monogástricos y dependiendo de qué dietas puedan ser, en rumiantes tienen un cierto grado de versatilidad al ser premezclas. Ahí está, para Guatemala pues DNA tiene Premium Mix y para Centroamérica está DNA Premix. Y en el caso de que nosotros ya tengamos establecidas las materias primas que vamos a utilizar, pues el tema de inventarios es muy importante, ya que acondicionar y organizar los espacios donde se van a ubicar los productos por temas de almacenamiento es un tema medular. Si queremos mayor tiempo de vida de anaquel, pues debemos de tener espacios bien ventilados y bien organizados. Definir los sistemas y formatos de almacenamiento que vamos a tomar, las codificaciones de los productos para que veamos una trazabilidad de lotes que vamos a tener, las herramientas de control que podemos optar para controlar las existencias. Esto pues básicamente con una hoja de Excel puede hacerse, llevar los registros de todos los movimientos que vamos a hacer, lo producido, lo recibido, siempre van a haber mermas, entonces todo eso lo tenemos que llevar en cuenta. Debemos realizar periódicamente inventarios físicos del producto para garantizar de que tengamos todo lo que nos hace falta. Y siempre cruzar información de lo proyectado y los inventarios reales nos van a dar cuenta si estamos teniendo números efectivos. En cuanto a la disponibilidad, pues a veces nos confiamos. Hay materias primas que no están disponibles todo el tiempo, tenemos que hacer la revisión de inventarios periódicamente. El establecimiento de los volúmenes que vamos a producir, que vamos a tener almacenados y que vamos a fabricar es muy importante. Los precios de adquisición de las materias primas, el mercado de precios pues siempre es variable, no es estático. Como decimos, los periodos de disponibilidad de las materias primas son muy importantes. Hay regiones de Guatemala que en cierta temporada tienen sorgo, pero a veces se fían mucho de ese tiempo de sorgo y a veces no va más de un mes, 2 meses que vamos a tener disponibilidad de este producto. Otra vez un micrófono, por favor, si lo apagan. Gracias. Como decía, los mecanismos de adquisición de las materias primas es importante también asegurarnos de que vamos a tener una estabilidad de entrega y la solicitud con margen temporal anticipado para no tener problemas. Pasamos al paso de molienda, valga la redundancia, y el concepto de molienda pues no es más que el proceso físico-mecánico que utilizamos para aumentar la superficie de exposición de los ingredientes al tracto gastrointestinal de los animales y así vamos a mejorar la absorción y el aprovechamiento de los alimentos en estos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Básicamente acá en Guatemala la herramienta que más utilizamos pues es el molino de martillos, el cual el concepto de este molino de martillos es el impacto a un objeto en movimiento lento que es el grano con un martillo de movimiento rápido, el cual causa la reducción de tamaño. Bajo ese concepto, pues vamos a ver algunas situaciones que debemos de tomar en cuenta para lograr esa reducción de tamaño de partícula. En el mundo pues son los más utilizados por su bajo costo y su operación simple y porque también sus costos de mantenimiento no son altos. Aquí podemos ver un esquema de cómo es que funciona, entra el material a la cámara, que ahorita vamos a ver en la segunda diapositiva, más de cerca. Si nosotros viéramos la cámara de molienda, pues este es el rotor, ¿verdad? El rotor, la punta del rotor. Y vamos a tener los martillos. Básicamente el grano entra, golpea, una parte está agarrada por el pin, la otra por el martillo, golpea los granos. Y aquí vamos a tener la zaranda, la cual nos va a dictar, va a ser una de las partes que dicte el tamaño de partícula. Nosotros, como cualquier maquinaria, tenemos que calibrar ocasionalmente estos molinos. Y lo vamos a hacer por medio de las velocidades de punta de martillo, que vamos a aprender a hacerlo acá. El tamaño del orificio de la criba también va a tener una incidencia en el tamaño de la partícula. El patrón de posición de los martillos, la posición del martillo en el pin también. Y debemos de saber que aunque nosotros logremos calibrar bien nuestro molino, no va a funcionar igual para todos los equipos, porque son varios parámetros que hay que tomar en cuenta.
Si seguimos con las consideraciones del tamaño de partícula, va a ser controlado, como habíamos dicho, por la criba, en la cual pues una criba pequeña nos va a dar tamaños de partícula pequeña. Y igual con una criba grande vamos a obtener tamaño de partícula grande. Y por consiguiente, la velocidad de la punta de martillo, pues a más alta velocidad de punta, vamos a tener un mayor porcentaje de partículas pequeñas, ¿verdad? También a menor tamaño de partícula vamos a utilizar más energía, por lo cual debemos ser más eficientes. En el caso de la velocidad de punta de martillo, pues lo que tenemos que tomar en cuenta es que la velocidad de punta de martillo, cuando ya la hemos calculado, está entre 18.000 a 25.000 pies por minuto. Generalmente los motores que utilizamos para los molinos de martillo se encuentran entre 1.200, 1.800 a 3.600 revoluciones. Y pues el cálculo de la velocidad va dado en base a esta pequeña fórmula, en la cual vamos a multiplicar 2 por pi, que sería 3.1416, por el radio del rotor a la punta del martillo, que en el caso, este es un ejemplo real, es de 1.015 pies, y eso lo vamos a multiplicar por las revoluciones por minuto de nuestro motor que nos acciona, que serían 3.600 revoluciones. Esto nos va, al hacer esta operación, nos va a dar una cantidad de 22.959 pies por minuto. Quiero que se graben un momentito esta cantidad porque más adelante vamos a ver cuánto nos va a servir. Al final de cuentas, lo ideal de poder manipular el molino de martillos y la velocidad es tener motores con velocidades de dos velocidades por lo menos, o de frecuencia variable para poder ser más efectivos. Otra de las consideraciones para el tamaño de partícula, debemos de pensar en las colocaciones de los martillos. Si queremos obtener una partícula gruesa, la distancia debería de estar entre 3/8 a media pulgada entre criba y la punta de martillo. Y si queremos obtener partículas más finas, pues la distancia debería estar entre 3/16 a 1/4 de pulgada entre la criba y el martillo. Esto lo que nos dice es que dentro de más pequeña necesitemos la partícula, pues más pegado a la criba debe ir el martillo. El micrófono, por favor. Gracias. Muy bien, aquí tenemos una gráfica que nos va a sintetizar un poco el efecto entre la criba y la velocidad de martillo. Acá en Guatemala, particularmente, vamos a usar este tipo de cribas, la famosa 6, la 8 y la 10. La cual nos dice que la 6 tiene una abertura de 2.4 milímetros, la 8 de 3.2 y la 10 de 4. Aquí ya se habían calculado velocidades de martillo de 3 diferentes sistemas. Y aquí tenemos la que nosotros acabamos de calcular. Si vemos que a mayor velocidad, vamos a tener un menor tamaño de partícula. Y a menor velocidad, vamos a tener un mayor tamaño de partícula. Si nosotros comparamos la gráfica con lo que acabamos de calcular, nosotros vamos a estar acá donde están las estrellas amarillas. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Si nosotros quisiéramos obtener tamaños de partícula arriba de 800 micrones, nosotros deberíamos de tener un motor que tenga revoluciones por minuto más lentas. Tal vez uno de 1800 o inclusive uno de 1200, dependiendo de qué es lo que queramos alcanzar. ¿Verdad? Vamos a verlo un poco más gráfico en la siguiente diapositiva, dependiendo de las necesidades de las especies. Si nos damos cuenta, en el tema de mascotas y peces, necesitamos entre 200 y 400 micrones para llegar a lo deseable, en base a estudios de que es la mejor disponibilidad. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos van peletizados o acondicionados, y entonces estos procesos nos exigen que ésta sea el tamaño de partícula. Para el caso de cerdos, pues ya podemos utilizar a partir de 600 micrones, inclusive hasta 800, que esta sea la media
de nuestros tamaños de partícula. En el caso de pollos, la gráfica nos recomienda entre 700 a 900. Para el caso de rumiantes, esto es muy subjetivo, los voy a explicar más adelante por qué. Esto va a ir ligado dependiendo de la cantidad de fibra que utilicemos en la dieta. Ya, pues hay diferentes tipos de dietas que se utilizan en rumiantes. Y para el caso de ponedoras nos recomienda a partir de 900 micrones, inclusive más, siempre y cuando sea menor a 4 milímetros o 4000 micrones. En ponedoras, ¿por qué es mayor? Porque son aves de carácter granívoras y nos ayudan a estimular la molleja y a tener más tiempo y mayor disponibilidad de alimentos en ella para la producción. Estos sistemas de cómo medir los micrones del tamaño de la partícula fueron desarrollados por la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas en base a zarandas, el cual lo vamos a ver acá. Este sistema de zarandas fue el que nos dio esta fotografía, cortesía del laboratorio DNA, en el cual nos podemos dar una idea de cómo debería ser el tamaño de partícula para mascotas y peces. Esto para lograr una buena gelatinización, perdón, a la hora del mecanizado. Este sería más o menos el tamaño de partícula que necesitaríamos para cerdos y pollos, ¿verdad? Arriba de 600, arriba de 700. Y para aves de postura estaría por aquí, arriba de 1000, ¿verdad? Es para que nos demos una idea de cómo debería de verse el maíz. Claro que a mejor calibración del molino, pues vamos a tener una menor desviación estándar del promedio de la molienda que tengamos. Es un poquito de estadística lo que tenemos que meter ahí. Para el caso de los rumiantes, pues quise hacer esta diapositiva sola para que sea más gráfica, en la cual lo que nos dice es que a menor contenido de fibra que tengamos en la dieta total del rumiante, mayor debe ser el tamaño de la partícula del maíz. En todo caso, estamos hablando este tipo de maíz en sistemas feedlot. Si tenemos un sistema de vacas lecheras en la cual estamos moviendo más o menos un 40% de balanceados y un 60% de forrajes, pues vamos a buscar un tamaño de partícula más o menos de este tamaño que esté entre 700 y 900, y tamaños muy finos no, porque podemos tener problemas de acidosis ruminal y otro tipo de problemas. ¿Qué otras consideraciones debemos de tener para alcanzar buenos tamaños de partícula? Pues el estilo de endurecimiento de martillos. Podemos tener martillos de un solo orificio o de ambos orificios. Podemos endurecer toda la orilla o solo las puntas, tanto de un lado como del otro. Y podemos endurecer pues la punta de los dos lados y de los filones. Los operadores de molino tienen una regla que es usar el segundo edificio de ser muy objetivamente. Tenemos que estarlos cambiando periódicamente, porque un desbalanceo del peso en alguno de los lados puede causar algunas fallas estructurales o de rodamiento que veremos más adelante. ¿Qué otra consideración para tamaño de partícula deberemos de tener? Pues la colocación de los orificios en las zarandas. Deberían de tener ángulos del centro de los orificios de 60 grados para que la presión no sea mayor en áreas que no tengan orificios, porque si no, esto nos va a dañar las cribas. Ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Estos serían colocación de orificios incorrectos, ¿ya? También se recomienda no tener menos de 90 centímetros cuadrados de criba por cada caballo de fuerza que tenga nuestro motor. Claro que entre más superficie de contacto tengamos de la molienda, pues va a ser mejor. Y que de este espacio no tengamos menos de 25 centímetros cuadrados de área abierta. En el área abierta, pues me refiero al área de orificios, ¿verdad? Entre más orificios tengamos, mejor va a ser. Ya que una excesiva fricción y un bajo paso del material por medio de la criba nos va a gastar más energía y nos va a gastar mucho más nuestro equipo. Estos son algunos de los problemas que podemos tener. Aquí claramente tuvimos una
sobrepresión sobre la criba, lo cual nos partió en algún punto. Y aquí tenemos algunos martillos ya con una punta gastada y un martillo nuevo, ¿verdad? Para que veamos la diferencia. Lo que hablábamos del endurecimiento de los martillos, si nosotros no endurecimos las puntas, pues se va a poner una punta roma y va a costar más que la molienda se lleve a cabo. Y por el contrario, si los endurecemos, pues vamos a tener un mayor tiempo de vida y una mejor molienda em, sin comprometer el tamaño de la partícula. Vamos a pasar al paso de mezclado. ¿Cuáles son los objetivos del mezclado? Pues pesar con precisión cada uno de los ingredientes que vayamos a utilizar. Eso es muy importante para que la dieta vaya íntegra. Minimizar el tiempo de preparar el batch de tanda para que seamos más efectivos a la hora de producir, ¿verdad? Procurar la mejor distribución de los ingredientes en la mezcla. Que nosotros nos aseguremos que la mezcla sea para que cada bocado de pollo, para que cada bocado de gallina, cada bocado de cerdo o de rumiante lleve todos los nutrientes que son necesarios para que ellos estén al 100% de su producción. ¿Qué herramientas tenemos para poder mezclar? Pues generalmente tenemos la mezcladora de cintas, ¿verdad? Que son como este modelo. Esta nos sirve para mezclar ingredientes secos y fluidos. Está también la mezcladora de paletas, que se utiliza en mezclas con mayores cantidades de líquidos por su tipo. Y también tenemos la mezcladora de tambor, es también utilizada, en la cual se recomienda mezclar ingredientes más fibrosos que tengan una mejor fluidez para garantizar un buen mezclado. Aquí hay algunos modelos, en este caso este es uno de una fosa en la cual alimenta la mezcladora por medio de tornillos sin fin, y aquí es un modelo de mezcladora pues estándar en la cual se puede llenar manualmente. Estas son fotos cortesía de Edwin. También es poco técnico, pero muchos hemos comenzado así, y yo en lo personal lo he hecho. Cuando no tenemos todavía para hacer la inversión, podemos hacerlo a pala. Hay muchas técnicas que se pueden hacer. Básicamente es complementar, o sea, al principio es el mismo, siempre macros primero, después micros, de último líquidos. Es un sistema de regado y hecho volcanes, para que podamos obtener una buena mezcla, ¿verdad? Pero lo recomendable pues es hacer la lucha por una mezcladora. Si miramos un sistema de mezclado automatizado, se vería más o menos como esto. Tenemos algunos tubos de servida que van a una balanza mayor, donde van los macros, la balanza menor, donde van los medianos, o bien de una vez una balanza de micros, que van a ser servidos a una mezcladora, y en la cual este es un esquema de mezcladora de cintas. Luego de haber agregado los macros y los micros, vamos a tener de 30 a 60 segundos de mezcla en secos. Después de agregar los líquidos, pues debemos de pensar entre 120 a 180 segundos de mezcla húmeda, para que la mezcla total pues sea en un ciclo de bacheo de menos de 4 minutos. Esto repito y digo, esto es en sistemas automatizados. ¿Qué otra consideración debemos de tomar? Pues agregar los líquidos en donde vierte o revienta la mezcla. Ese es el punto ideal para agregar los líquidos, para que sea una mezcla bastante homogénea. Debemos de también de pensar que si tenemos tolvas de descarga, deberían de estar con 60 o 70 grados para que la fluidez sea objetiva. Nuevamente aquí tenemos un esquema de ciclos de bacheos automáticos, en la cual pues el pesado no debe ser mayor a 2 minutos, la descarga no debe ser mayor a 1 minuto, el mezclado total, como lo habíamos hablado, debe ser a 3 minutos, mientras nuestro sistema está preparando un pesado en 2 minutos, se va a llevar la descarga y vamos a volver a hacer la siguiente mezcla. Esto, o sea, el ciclo de bacheo total en sistemas automatizados no debería ser mayor a 4 minutos. Pero bien, si nosotros tenemos sistemas aún manuales o de adición de ingredientes manual, pues generalmente lo que nosotros debemos hacer es la pesa total de todos los ingredientes
previo al aprender las máquinas, ¿verdad? De todos los batch que vamos a hacer, hacemos las pesadas. Hacemos una descarga de macros y micros que debería ser menor a minuto y medio. Una mezcla en seco de 30 segundos a 1 minuto. Seguidamente hacemos una descarga de líquidos que debería ser menor a 30 segundos y una mezcla total de entre 4 y 6 minutos. Ya veremos por qué, dependiendo de la mezcladora que es. Y también una consideración muy grande es tratar de hacer la descarga en el menor tiempo posible. Y esto debería ser en menos de 4 minutos para que el ciclo total, desde que ponemos el primer saco de maíz, por ejemplo, hasta que saquemos el último saco de la mezcla, sean 10 minutos. Debemos de considerar también que las revoluciones por minuto, ya sean mezcladoras de cintas o de paletas, debería estar entre 25 y 35. Esto, aunado a que nosotros podamos medir el coeficiente de variación de una mezcla, nos va a garantizar que estamos haciendo las cosas bien. Para el caso de las mezcladoras horizontales de cintas, según la gráfica, nos garantiza que al pasar de 3 minutos de la mezcla total, nosotros vamos a tener un coeficiente de variación de más o menos 5%. Esto depende de cómo tengamos calibrada nuestra mezcladora, ¿verdad? Y de la materia prima que estemos utilizando. Si nosotros lo vemos con una mezcladora horizontal de paletas, pues el tiempo se alarga un poco y tal vez deberíamos de esperar de entre 4 y 5 minutos para obtener una mezcla con un coeficiente de variación menor al 10%. Y si por el contrario nosotros tenemos una mezcladora de tambor, pues el tiempo se va a alargar más por el sistema de mecanización que tiene y nosotros deberíamos de pensar en dar 6 minutos de mezcla total para alcanzar los objetivos. ¿Qué consideraciones entonces, haciéndolo global, deberíamos de tener? El coeficiente de variación de la mezcla, pues, no debe ser mayor a 10%. Esto se mide generalmente en base a microtracers, se hacen varias muestras, luego se miden, se les hace estadística y nos va a dar este valor. Si estamos por debajo de 10, pues estamos bien. El tiempo total desde el inicio de adición de macros hasta el vaciado de la mezcladora en sistemas no automatizados debería ser de 10 minutos. Debemos de saber que a mayor tamaño de partícula, pues se necesita mayor tiempo de mezclado. También tenemos que tener en cuenta que los residuos que queden en la mezcladora deberían ser menores al 1% de la capacidad de la mezcladora o del batch que hagamos, ¿verdad? Y que las mezcladoras, pues se recomienda que se trabajen hasta un 80% de su capacidad y a un mínimo del 50% para garantizar que el mezclado sea objetivo. Tener en cuenta que también las mezcladoras necesitan calibración de tiempos, de ángulos y de los dispositivos que tengamos agregados en la mezcladora. Aquí hay algunas fotos que nos grafican cuando nos queda pues igual o mayor al 1% de lo agregado en la mezcla. O sea, aquí esto es alimento que ya nos está quedando adentro de la mezcladora, es un mal diseño. La boquilla está en uno de los laterales, entonces no logra sacar todo el material. Eso puede afectar en una contaminación cruzada y sería una gran merma a la hora de no obtener todo el alimento. De igual manera, si nosotros agregamos los líquidos encima de las hélices o del eje central, pues casi que vamos a obtener un elote loco al final de cuentas, lo cual no es deseable porque baja la calidad de la mezcla y también podemos obtener contaminación cruzada. Lo que hablábamos, lo que debemos evitar, pues, aplicar las grasas y melasas sobre los tubos y sobre las cintas, sobre las paletas. Tienen que ir siempre donde revienta la mezcla, digámoslo así, para que nosotros evitemos que hayan grumos por mala aplicación de líquidos y que nos puedan encapsular micronutrientes que no nos van a dar una mezcla homogénea. ¿Qué consideraciones finales? Pues los ingredientes deben ser pesados en balanzas que se calibren regularmente. Podemos tener una masa conocida, ¿verdad? Un peso conocido. Y antes de comenzar a pesar nuestros ingredientes, le agregamos y ver que el peso sea el correcto
para que ya podamos comenzar a usar la balanza. Y muy importante es la secuencia de descarga que nosotros debemos de tener en la mezcladora, en la cual los macros al principio, seguidamente de los micros, hacemos un mezclado en seco, vamos a agregar los ingredientes líquidos, hacemos el mezclado total y la descarga lo más rápido posible, siempre tomando los tiempos y tratando de ser efectivos con nuestra producción. Finalmente, el paso de controles y registros nos va a decir si estamos haciendo las cosas bien, ya que la filosofía que manejamos es que no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y por consiguiente no se puede medir lo que no se define. Entonces tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos haciendo en nuestra planta. Las áreas principales en las que debemos de tener control, pues es el área de producción primaria, ¿verdad? Debemos de revisar bien todos los procesos, la calidad tanto de las materias primas como el producto final que nosotros estamos ofreciendo, los costos que estamos teniendo de materias primas, los costos de producción y los costos que nosotros estamos generando para quien va a ser nuestro cliente. El tema de seguridad ocupacional es muy importante, ya que estamos trabajando con maquinaria bastante potente, ¿verdad? La limpieza de las áreas es muy importante para evitar roedores o otro tipo de plagas que nos puedan afectar. El manejo de personal también es una de las principales situaciones de control que debemos de tener para no tener contratiempos y los planeamientos de todos los procesos. ¿Cuáles son otra de las consideraciones? Pues los análisis de datos nos van a permitir tener una visión completa de la operación que estamos realizando para poder identificar los cambios necesarios que tengamos inmediatos a medianos o largo plazo. También vamos a poder corregir las desviaciones en los procesos operativos que tenemos. El cruce de registros y de contenidos que tengamos, pues siempre es bueno realizarlo en nuestra operación. Vamos a permitirnos agilizar los procesos a la hora de saber dónde podemos tener un problema y hacerlos más efectivos y la reducción de probabilidad de error en cada una de nuestras operaciones. Asimismo, la importancia de la toma de decisiones en base a lo que hablamos anteriormente nos va a permitir identificar y analizar posibles problemas, reconocer criterios propios o de alguien que nos esté aportando, definir prioridades que nosotros tengamos en nuestra explotación, generar las alternativas necesarias que estemos buscando, realizar evaluaciones constantes de nuestro sistema, elegir las soluciones que sean más viables para nuestra planta y por supuesto que todo esto va a estar visto en campo por los resultados que van a obtener los animales de los alimentos que nosotros estemos ofreciendo. En sí, si nosotros lo vemos de una forma global, aquí están los 5 pasos de los que hablamos inicialmente, que por supuesto cada uno tiene sus ítems y consideraciones que debemos de tomar en cuenta para que seamos más efectivos en nuestra operación. Un consejo que les quiero dar para llevar, ya que esto es bastante extenso y es algo medular en las operaciones, pues no siempre van a ser 5 pasos o 10 pasos, sino que el camino al éxito de lo que estamos haciendo va a llevar muchos pasos y tal vez algunas dificultades, pero lo importante pues es no desmayar y saber identificar lo que nos está afectando y tener siempre el concepto de la mejora continua nos va a permitir tener éxito en lo que nosotros estamos haciendo. De mi parte, pues eso es todo. Espero haya servido de algo los conceptos que acá platicamos. Voy a tratar de contestar algunas preguntas. Las que no se me permitan en este momento, pues se las voy a mandar por correo. Y por cualquier duda, pues a la orden, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que tenemos nos la hace Bet Agro y nos dice, ¿los niveles de fibra para alimentos de conejos es alta, casi igual a las proteínas, entre el 15 y el 17%?
¿Sería una buena opción incorporar heno en la mezcla a peletizar? ¿O es necesario agregar otras fuentes de fibra como palmiste, afrecho, etcétera? Muy bien, Majo. Eso más que una pregunta me parece una afirmación. Creo que quien hizo la pregunta conoce más de la alimentación de conejos. Como decía, en sistemas de peletizado no tenemos que pensar únicamente cómo los nutrientes que vamos a utilizar, porque si vamos a peletizar, las personas que están en planta no siempre se la llevan fácil con los niveles que los formuladores hacen. Entonces, eso requiere de mucha comunicación. ¿Qué ingredientes se van a utilizar? Si realmente los ingredientes que vamos a utilizar tienen un amarre para que la calidad de pellet sea buena. Y en base a eso, pues seleccionar y formular en base a los requerimientos de los conejos en cada una de sus etapas productivas. Ese es el comentario que yo tendría para esa afirmación. Muchas gracias, Ricardo. La segunda pregunta nos la hace Geoffrey Cano y nos dice, la incorporación de soya en la elaboración de balanceados, ¿en qué beneficia? La soya es una de las principales fuentes de proteína, tanto para animales como para los humanos. Si nos damos cuenta, sus niveles de aminoácidos son bastante altos en comparación de otras especies, de otros granos, de otras oleaginosas. Y si lo medimos en costo-beneficio, sus unidades de proteína cruda, si lo vemos en el tema de rumiantes, son, a pesar de que es más caro de otras fuentes proteicas, sus unidades de proteína cruda pues son más beneficiosas, ¿verdad? Sabemos que los aminoácidos eh, son componentes de energía, son componentes de músculo, lo cual es muy deseable en todas las especies con fines zootécnicos. Entonces, por su costo y por sus altos niveles de nutrientes, es muy deseable en los alimentos balanceados. Muchas gracias, Ricardo. La tercera pregunta. María Sí, José, sí, claro. perdone que interrumpa la ponencia de Ricardo. Solo para la anterior pregunta, lo más común utilizado para alimentación en dietas de conejo es alfalfa seca, que es es lo más común utilizado. Pasto no es tan común, pero sí se puede usar. Eso es todo. Muchas gracias, Mario, por la Bueno, información. disculpe, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando el concentrado para pescado no flota en el agua? Muy bien, José, ok, vamos a hacer esta pregunta ahorita voy a hacer esta, y, pero vamos a seguir con la dinámica que al principio se ha dicho. ajá, sí, por favor, todas las preguntas por medio del chat y con mucho gusto los vamos a estar respondiendo. Oye, ¿a quién le tengo que enviar el chat? Ahorita ya la vamos a contestar, no se preocupe, José. Gracias, disculpe. Le doy la palabra a José. Ricardo. Muy bien, dijimos que al principio que esta charla era enfocado en sistemas de harina, ¿verdad? El tema de peces es un poquito complicado porque en cierto modo tiene que flotar y en cierto otro modo no. Voy a decir que la mecanización de este tipo de alimentos es por medio de un acondicionador y este es casi un arte hacerlo. Tiene que ver muchos factores de calor y humedad eh, que van a depender del lugar donde se estén haciendo. Entonces, si no se tiene un buen acondicionado, el producto final no va a ser bueno y por consiguiente no va a tener una permeabilidad para flotar. Ese es el comentario que tengo en este momento para esa pregunta. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta sería, cuando se hace la descarga para llenar sacos, ¿se debe tener encendida la mezcladora? Por supuesto, porque la mezcladora es la que nos va a sacar todo el producto por la boquilla recibidora. Entonces, de hecho, a veces he visto yo ese error. La gente viene
y vierte todo el material que vamos a mezclar. Y después se enciende el motor. Entonces ahí estamos haciendo que nuestro motor tenga una vida útil menor, ¿verdad? La mezcladora desde que se prende tiene que estar encendida hasta que nosotros terminemos todos los batch que vamos a hacer. Tanto para comenzar a mezclar desde el primer saco hasta poder adquirir los sacos de alimento ya mezclado. Entonces sí tiene que estar encendida todo el tiempo. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta nos la hace Andrés Chay y nos pregunta qué consecuencias existen si el tiempo de mezclado tarda más de 10 minutos. Hola Andrés, gracias por la pregunta. Bueno Andrés, no nos podemos basar solo en el tiempo de mezclado. De hecho, yo conozco algunas plantas manuales que pasan de 15 minutos de mezclado y aún así obtienen un coeficiente de variación menor al 10%. Como digo, esto va a depender del tamaño de partícula que tengamos, de los tiempos de adición que vamos a tener y del tiempo de descarga que tengamos. Lo que sí he observado, que aunque tengamos unos buenos tiempos de adición, si nos tardamos mucho en la etapa de descarga, la mezcla se va a deshomogenizar y pues ya no nos va a servir porque va a tener mayor al 10% de coeficiente de variación y no vamos a garantizar que cada bocado que reciba el animal de ese alimento lleve todos los nutrientes necesarios. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta nos la hace Carlos Mayén y nos pregunta, según su experiencia, si tenemos una producción de menor escala, ¿podemos realizar alimento para pollos a pala? Y si fuese así, ¿qué problemas podríamos tener? Bueno, de primera, como una referencia técnica, yo diría que lo ideal sería que no, que procuremos tener por lo menos una mezcladora de tambor, ¿verdad? Y que sepamos reconocer cuál sería el tiempo de mezclado que deberíamos de tener para que en la mezcladora de tambor, que son las cementeras famosas, eh, garanticemos el mezclado. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar cuánto puede comer un pollo en las primeras semanas de vida, pues es una nada. Y si nuestra mezcla es mala, pues no le vamos a ofrecer todos los nutrientes que necesita. Entonces, yo pensaría que si queremos hacer una explotación de pollo y realizar nuestro propio concentrado, por lo menos deberíamos de tener una mezcladora de tambor, que pues, en todo caso es una de las más económicas, ¿verdad? Y ahora, si fueran pues sistemas de ganado es diferente, ahí es un poco más, ellos tienen mayor capacidad eh, de alimentación y entonces el bocado por lo menos, aunque vaya un poco más homogéneo, es diferente, pero en pollos que comen tan poco, yo recomendaría que no, que deberían de poder comprar una mezcladora, por lo menos de tambor. Gracias, Ricardo. Buenas La noches. siguiente pregunta nos la hace, si fuera tan amable de mandarnos su pregunta vía chat. Sí, por eso mismo, no sé si me pueden activar el chat, por favor. Está activado para todos. El administrador ha deshabilitado el chat para este usuario. Qué extraño. Pero, bueno, si quiere, díganos su pregunta entonces. Van a disculpar. La pregunta es, por ejemplo, han habido, por temas de seguridad, a veces uno pues trata de tener la materia prima en cubetas y yo he tenido el problema a veces de que, por ejemplo, cuando tengo que echar el maíz a mi mezcladora, pues la tengo que tener apagada porque a veces el costal se me puede trabar, digámoslo así, al echar el maíz a la mezcladora. Entonces, ¿habrá problema en el tema de la mezcla si yo echo, por ejemplo, 2 quintales de maíz a la mezcladora y después la arranco y después de arrancada sigo metiendo las otras materias primas? Muy bien, gracias por la pregunta. No tiene, entiendo entonces que usted no tiene rejilla de seguridad en la tolva de alimentación de la mezcladora. ¿Es correcto?
No sé si está por ahí todavía. Sí, es ¿Quién estaba correcto. hablando? Sí, es correcto. Ah, bueno. Pues yo sí le recomendaría que lo primero que debería tener sería una rejilla de seguridad para que pues no entren materiales extraños y ahí poder voltear el costal. Bueno. Si no son, o sea, si usted me dice agrego 2 quintales, pero la mezcla va a llevar como 6, pues no es lo más correcto, ¿verdad? Porque el inicio del motor lo va a forzar y entonces se va a comenzar a aflojar engranajes, empaques y va a tener que repararlo antes de tiempo. Por lo que si puede poner una rejilla de seguridad, por seguridad suya y por seguridad de que no hayan ingreso de objetos extraños a su mezcla, es la recomendación que le hago. Muchas gracias. Ok, Ricardo, gracias. La siguiente pregunta nos la hace Carlos Tai. ¿Qué volumen de producción merece la atención para el uso de maquinaria? Eso nos va a decir dependiendo de cuál es el objetivo de su planta. Si él tiene animales propios y le quiere hacer a sus animales propios, eh, a partir de 100 pollos, si su costo lo permite, ya lo habíamos dicho anteriormente, con una mezcladora de tambor podría ser, siempre y cuando sea ordenado. Esto va a depender mucho de hacia qué objetivo vaya nuestra planta, ¿verdad? Si nosotros queremos mecanizar para nosotros mismos o para nosotros mismos y para vender, o bien si le queremos vender a alguien más, eso es lo que nos va a dar el starter de que si queremos hacerlo nosotros mismos o no. Em, Eso sí, sabemos que si nosotros hacemos nuestro alimento y no compramos comercial, pues sí va a ser mucho más barato. Ese es uno de los alicientes que deben de tomar en cuenta. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta nos la hace Bet Agro y nos dice qué vitaminas o nutrientes deben de tener especial cuidado por descomposición, efecto de la luz solar. Ya, en primer lugar, la vitamina A es la primera que se desnaturaliza, más que todo por el sol y la humedad. Es por eso que se han hecho estudios de análisis de degradación de vitaminas y a partir de los 4 o 6 meses pues ya vamos a tener cierta degradación dependiendo del sistema de almacenamiento que tengamos. Em, es por eso que cuando tenemos mezclas de vitaminas y minerales que garantizan un año, año y medio, para mí eso es una mentira porque con muchos investigaciones hemos visto que la degradación de vitaminas es muy fuerte, y principalmente la vitamina A. Por lo que nosotros debemos de pensar es tener un buen lugar de almacenamiento y tratar de tener lotes que nos sirvan en producción, que se consuman no mayores a 15 días o un mes. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna recomendación específica para alimento para caballos? Nos hace la pregunta Daniel Robles. La primera que sea peletizado. El caballo es muy delicado con el tema de los cólicos fecales, por lo que no recomiendo dar alimentos en harina, puede también causar úlceras. Entonces, para el alimento de caballo sí debería ser peletizado. Eso es el comentario que le tengo a esta pregunta. Gracias. ¿Qué recomendaciones da para el almacenaje de los productos? Almacenaje de productos, pues tener tarimas, lugares ventilados, que no tengan, que no tengan la luz del sol directa, tener control de roedores y plagas, que los movimientos de inventario sean rápidos y básicamente con eso vamos a poder tener una buena calidad de producto.
Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta es, ¿existe algún diseño específico que deba de haber dentro de la distribución de las máquinas a manera de agilizar el tiempo o no importa? Sí, de hecho, es dependiendo de qué tan mecanizado lo hagamos. Si vamos a tener fosas de alimentación de las maquinarias o vamos a tener silos, ya sea por absorción, sea por tornillos sin fin, o vamos a tener ese sistema, como les enseñé al principio, de mini cangilones. Dependiendo de cómo vaya a ser nuestra planta, para qué esté especificada y qué tan tecnificada la vamos a hacer, los sistemas pueden ser muy, muy particulares, ¿verdad? No hay una regla de oro, sino que más bien la tenemos que diseñar en cuanto a nuestros objetivos, ¿verdad? Eso les podría decir. Ok. Permítame un momentito, Ricardo, que se me borraron casi todas las preguntas aquí. Híjole. Sé que el internet, problemas técnicos, pero vamos a ver desde el teléfono. Ahorita le digo, la siguiente pregunta nos la hace Guillermo y nos pregunta, al pasar 15 minutos de mezclado, tengo la duda si se quiebra más el grano o se hace polvilloso. ¿Podría repetir la disculpe, María José? Claro. ¿Me escucha ahí? Sí, ahora sí. Al pasar 15 minutos de mezclado, tengo la duda si se quiebra más el grano o si se hace polvilloso. No necesariamente, porque pues ahí no tenemos sistemas de molienda. Más que todo, lo que nosotros procuramos de que sea una mezcla rápida o con los tiempos establecidos es de que garanticemos que la mezcla va a ser homogénea. Entonces, no es tanto por el problema de que vayamos a obtener más finos, sino que la calidad de la mezcla, que como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, debe ser menor al 10% de coeficiente de variación. Entonces, ese sería el problema mayor, no tanto que vayamos a obtener más finos en la mezcla. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta nos la hace Carlos y nos pregunta qué tan económico es realizar nuestra fórmula en realización a una fórmula comercial. Bueno, eso va a depender mucho de los valores que tenga de cada uno de los ingredientes de la materia prima, nuestros costos de la producción en planta, pero a grosso modo ahorita se me ocurre en cierto lugar de Guatemala, allá por Quiché, se hizo una evaluación precio contra precio de saco, con una marca comercial muy reconocida, y una persona que estaba haciendo su propio alimento y estaba obteniendo hasta 30 quetzales de diferencia de saco a saco, ¿verdad? O sea, 30 quetzales más cara la fórmula comercial y 30 quetzales más barato el que él estaba produciendo y con mejores resultados, ¿verdad? Y él conocía qué era lo que estaba poniendo. Entonces, esa es una relación que se me ocurre ahorita que yo la vi directamente. Sí es más barato. Muchas gracias, Ricardo. Otra pregunta, ¿cómo se debe hacer la mezcla con pala para que salga bien? Bueno, ese es tanto como todo lo demás, aunque esté automatizado, es un arte, pues la mezcla en pala también es un arte. Yo principalmente sí lo he hecho, cada persona tiene su técnica, pero básicamente como yo he visto que es las generalidades es vertir los macro, hacer dos veces volcanes, ¿verdad? Hacer un volcán y después con pala pasarlo a la par. Seguidamente lo esparcimos, ponemos los micro, volvemos a hacer un volcán y lo esparcimos de lado a lado dos veces. Lo volvemos a esparcir y lo mejor si vamos a agregar líquidos es que estén en cierto modo diluidos, tener alguna regadora así tipo jardín para agregarlos y evitar los grumos, y volver a hacer por lo menos de 2 a 3 volcanes de lado a lado para garantizar que la mezcla esté buena.
Si es el único medio que tenemos, pues así se comienza, pero sí sería bueno con la técnica que nosotros desarrollemos, evaluar el coeficiente de variación que nos da a la hora de finalizar el mezclado, aunque sea pala. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta es, en la utilización de los ingredientes líquidos, como lo son aceites, ¿se debe emplear antioxidante y de qué tipo? Sí, los antioxidantes, si van en grandes cantidades o vamos a tener el producto almacenado por mucho tiempo, sí deberíamos de utilizar, ¿verdad? Ahí están pues los ingredientes activos BHA, BHT, ahí está la toxiquina, que en algunas especies es prohibido, pero pues básicamente productos que tengan ese tipo de ingredientes activos se pueden utilizar y dependiendo de los grados de concentración que tengan, em, es de respetar la dosis que el fabricante nos dice, ¿verdad? Básicamente esos van a estar entre 150 a 500 gramos por tonelada métrica. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta es, ¿en el empleo de aditivos no nutricionales entraría después de los micronutrientes? Perdón, ¿la puede repetir otra vez, María José? Claro, en el empleo de aditivos no nutricionales entraría después de los micronutrientes. Bueno, de hecho, si lo vemos de una forma manual, la mayor parte de las veces nosotros ponemos los macro, que básicamente va a ser maíz, soya, afrecho, coquito, en fin, ese tipo de ingredientes. Y nosotros vamos a agregar el núcleo. Y la mayor parte de las veces el núcleo pues ya viene con vitaminas, minerales, aditivos no nutricionales, de bajas cantidades de proporción y de altas. Entonces deberíamos de agregarlo ahí, ¿verdad? O sea, conforme el núcleo. Si son sistemas automatizados, pues ya son bien específicos, en el cual van de primero a una balanza o de hecho a veces a una micromezcladora previa y ya después lo pone en la mezcladora del batch total, ¿verdad? Entonces, si tenemos sistemas manuales y tenemos núcleo, pues iría con la mezcla después de los macros, ¿verdad? Y antes de los líquidos. Y siempre eh, teniendo el paso de la mezcla en seco, que es muy importante antes de agregar los líquidos y que evitemos los grumos, ¿verdad? Que puedan microencapsular estos ingredientes que son, la mayor parte de las veces, son inclusiones bajas. Eso es lo que podría decir. Gracias, Ricardo. Esta va a ser la última pregunta que vamos a responder en vivo. Todas las demás las estaremos respondiendo a los correos de todos los asistentes. Y la pregunta es, ¿la fibra en alimentos de ponedoras o pollitas de levante? Estoy viendo que el coquillo es fuente de fibra. ¿En qué forma la podríamos utilizar en ponedoras? Muy bien, las fibras se usan en las fases básicamente de crecimiento y desarrollo para fortalecer y hacer crecer el consumo de alimento y la molleja, ¿verdad? Para que tenga una buena fase de producción. ¿Por qué no utilizamos coquito? Primero dijimos que pueden ser altos eh, en grasa. Segundo, tienen muchos factores antinutricionales. O sea, no muchos, pero sí tienen algunos factores antinutricionales eh, ligados a la fibra. Los chilanos, chilanos, que necesitaría que nosotros agregáramos enzimas que nos puedan quitar el sistema de encapsulación que lleva este tipo de ingredientes. Entonces, en ciertas dietas hemos utilizado más o menos un 4%, un 3% como máximo, pero dietas de pollitas deberían de llevar más fibra. Es por eso que preferimos utilizar el afrecho, que es, como habíamos comentado, es un poquito más estable en cuanto a sus contenidos de fibra y grasa y proteína, para que la pollita pues tenga una mejor alimentación y no sean dietas tan voluminosas como se volverían con una harina de coquito o palmistry.
Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces estaríamos hasta el momento con todas las preguntas. Todas las preguntas restantes se estarán enviando a sus correos. Muchísimas gracias, Ricardo, por su participación y también a todos por estar en nuestros webinars. Y por favor, estén atentos a los demás. Síganos en nuestras redes y ahí podrán saber todas las noticias. Muchas gracias y buenas noches. Lo dejo, Ricardo, para que se despida. Muchas gracias a todos. Espero que les sirvan algunos conceptos que aquí tratamos. Si quieren ahondar más en el tema, pues aquí pueden ver nuestras sucursales, se pueden acercar. Ahí hay técnicos profesionales que les pueden ayudar con sus dudas y darles mayor asesoría. Ahí están los números de teléfono, las ubicaciones más cercanas del área donde estén. Y con mucho gusto, pues vamos a estar contestando el resto de preguntas que quedaron pendientes. Y como una recomendación personal, les digo, cuídense, ya que abrieron el país, no hay que confiarse, siempre hay que pensar en la familia, no solo en uno mismo. Y la industria animal no para, eso lo sabemos bien. Todos debemos de estar listos, prestos y dispuestos para ofrecer proteína animal de buena calidad. Que pasen buena noche y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.